En Cuba actualmente hay bastante más conectividad que hace 3 años, por ejemplo, pero aún así es insuficiente y todavía hoy es prácticamente imposible para una persona cualquiera que viva en Cuba, cubano o cubana, tener internet en su casa, excepto si esa persona trabaja en alguna empresa del Estado o algún centro de investigación o alguna organización empresarial, administrativa, burocrática, donde tienen internet. Y entonces, en algunos casos, en ese tipo de organización se permite que las personas tengan el internet en la casa. Aún así, casi siempre la cantidad de horas de acceso es muy limitada y ese acceso es por vía de un módem, o sea, tiene que usar la misma línea telefónica, lo cual la hace también bastante cara muchas veces, y no es rápida. O sea, por ejemplo, en Cuba en esos casos es muy difícil tener acceso a videos en YouTube o tener acceso a otros materiales que pesen mucho, en megabytes, porque se demora mucho tiempo en cargar, es una internet lenta. Y por supuesto hay gente que trabaja en lugares donde hay internet y que en ese caso resuelven el tema de la conectividad en esos trabajos, en su centro de trabajo, en sus locaciones de empleo. Y la novedad de hace ya un tiempo para acá, de hace 3 años para acá, es el famoso Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice en Cuba, que existe en hoteles y en muchos parques en gran parte de las ciudades de Cuba. Y Wi-Fi, bueno, para tener acceso al Wi-Fi hay que ir con un teléfono móvil inteligente, un smartphone o algún tablet, laptop o algo así. Y en ese caso la conexión al internet hoy en estos momentos, junio de 2017, costaría aproximadamente $1.50 la hora, que eso para el bolsillo del cubano promedio, de acuerdo con los cálculos oficiales, es un precio bastante caro. Yo, por ejemplo, en cuanto a mi salario oficial en el lugar donde yo trabajo con el Estado, gano poco menos de 500 pesos cubanos, que eso en un cambio de 1 a 25 sería aproximadamente $20 al mes. Entonces imagínense usted, de esos $20 al mes, 1.50 para internet es muy caro. Claro, en Cuba, dada la situación económica actual, la mayoría de las personas que trabajan para el Estado también tienen otros empleos informales, tienen otras formas de utilizar otros fondos, negociar o reciben remesas de sus familias o de amistades fuera de Cuba, y entonces generalmente con eso es con lo que se paga ese internet de Wi-Fi en los parques, en los hoteles, donde los cubanos en estos momentos tienen acceso a la conexión. Em relação ainda a essas limitações, há algum tipo de censura? Retiram páginas do ar? Interrompem conta das pessoas? Existe en conexiones del Estado, como la que yo utilizo, por ejemplo, páginas que no se pueden acceder, vinculados con sitios históricamente antigubernamentales, u otras que no se pueden acceder por razones extrañas, no sé todavía cuáles son. Y en este internet de Wi-Fi también hay algunas páginas, pero son menos que en el internet que se accede por las conexiones de empresas o de centros de investigación o de lugares relacionados con el gobierno. Yo veo las modificaciones reales introducidas por ese internet limitado que tenemos hoy, son más bien modificaciones en patrones de socialización. Aparecen formas de sociabilidad que antes no existían en Cuba, o sea, antes uno se sentaba en un parque a conversar con la novia o para hablar con los amigos ahí mismo en el parque, o quizás sencillamente a descansar o a leer. Ahora uno va a cualquier parque importante aquí en La Habana y lo que ve es mucha gente conectada
concentradas en su conexión, muchas veces hablando por el IMO, porque en Cuba no hay Skype todavía, solo que existe este sistema del IMO. Y los parques se puede decir que han sido literalmente colonizados por esta nueva cultura tecnológica, que de algún modo esos parques son el lugar donde esa cultura aparece como un hecho público, pero al mismo tiempo es un hecho público, pero es un hecho muy privado, porque son personas que no interactúan entre sí, excepto si van a comprar alguna tarjeta, sino más bien interactúan por internet con sus interlocutores o están googleando, están navegando. Es esa la labor que hacen. O sea, son al mismo tiempo sociabilidades que son públicas, pero muy privadas, y que convergen en los parques porque no pueden hacer eso en sus casas, porque no pueden hacer eso en otros lugares, no hay cibercafés verdaderos en Cuba, entonces para eso entonces están los parques. Y al mismo tiempo, pues ahí lo que se verifica muchas veces es este tipo de sociabilidad primaria, la que se ve en el internet, hablar con personas de la familia, amigos por el IMO, pero también le entra al Facebook. Y en el Facebook, por supuesto, esta sociabilidad típica de Facebook, ostentación, likes a esto, al otro, estas amistades que muchas veces no son amistades. Es decir, es como proyectar hacia un espacio geográfico real de nuestra ciudad algo que en el mundo se ha convertido en algo totalmente virtual. Eso a su vez, por supuesto, en muchos casos ha perjudicado la vida real de esos parques. O sea, por ejemplo, hay parques donde por alguna razón han cortado los árboles, que en Cuba esto es un país tropical, esto es un país donde llueve a veces, es importante esconderse bajo un árbol, es bonito los árboles, a veces algunos hasta dan frutos y de repente no están porque los cortaron, porque alguien dijo que eso era perjudicial para el Wi-Fi, porque interfería la señal. Entonces son parques que cada vez son menos parques, son más otra cosa. Y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, este Internet ha sido un vehículo de comunicación para proyectos relacionados con el consumo, en el sentido más capitalista, o sea, proyectos que promueven estilos de vida, que promueven, por ejemplo, las quinceañeras o las bodas con estilo para las muchachas cubanas, o que promueven determinadas propuestas también artísticas, pero focalizadas hacia ese mundo del consumo, y que aun cuando Internet muchas veces ayuda a resolver determinados problemas cotidianos, sin embargo yo pienso que los más favorecidos con esta nueva práctica de divulgación vía Internet son aquellas entidades que se dedican al comercio, que cotizan en el mercado, y las sociabilidades más virtuales. Sin embargo, no es exactamente el tipo del Internet del que hablaba yo, por ejemplo, en el documental de AIMA Offline, que ya tiene varios años de haber salido al público. Es un documental que salió, si no me equivoco, en el año 2014, a 3 años. Yo creo que no es exactamente el Internet de la crítica intelectual, no es exactamente el Internet de la prensa más alternativa o de enterarnos de lo que sucede en el mundo. Más bien es un Internet que enclaustra a las personas aún más en las relaciones específicamente con sus familias o las relaciones con sus amigos vía Facebook y otras redes sociales, o en estas relaciones en los parques donde se puede uno tirar fotos y después enviarlas, postearlas en el Internet, un Internet focalizado al negocio, al promotion, a revistas digitales de empresas que promueven productos chic, o incluso versiones de cultura bobo, de fiestas hipster, o fiestas de reggaetón, o fiestas universitarias, pero también para divertirse, para entretenerse, más que para, como era en otra época, conversar sobre algunos temas que tienen que ver con la sociedad. Pienso que eso es lo que está sucediendo ahora. Sí, es obviamente una tendencia, es el mismo tipo de trabajo que hacía un tiempo se hacía por correo electrónico, ahora se hace por Facebook también, de divulgación de las ideas alternativas, de promoción de algunos conceptos
también novedosos para Cuba, debate social, debate crítico sobre hechos artísticos, sobre acontecimientos cuestionables que pueden estar ocurriendo ahora mismo en Cuba. Eso sucede en las redes sociales y sucede también, por supuesto, en Facebook, se proyectan cuestiones en YouTube, pero YouTube, ya dije, en Cuba no se ve por el ancho de banda, se ve muy poco. Obviamente sí, yo creo que hay un empleo creciente de estos medios, donde obviamente son medios que ya no se pueden ver con esa inocencia de hace 3, 4, 5 años, de que ya está bien que haya acceso a Internet para poder estar conectados, para poder leer otro tipo de información. Hay ahí también conflictos ideológicos, hay una gran preponderancia de medios que quieren que Cuba sea capitalista, y en este mismo contexto medios que antes eran de algún modo más críticos con sociedades reales de América Latina, como por ejemplo Telesur, que también existe en Internet, sin embargo tienen un giro actualmente hacia versiones más conformistas en países como Cuba y otros países donde hay estos llamados gobiernos populares, lo cual hace que hay una creciente posibilidad de entrar en conflicto también en Internet. Internet se está volviendo un campo de batalla. Es un dato muy importante porque hay grupos y personas intelectuales que llegan a plantear teorías de la conspiración, que llegan a explicar hechos como la famosa primavera árabe o incluso las movilizaciones sociales en América Latina hoy, tanto a favor como en contra de gobiernos de izquierda o de derecha, a partir de supuestas conspiraciones de agentes poderosos que pueden, mediante el Internet, crear estados de opinión. Eso se manejó mucho en cuanto a la campaña de Trump también en Estados Unidos. Y está claro que hay toda una ideología actualmente que a su vez no tiene un rasgo específico de para quién va a servir, si para unas u otras potencias, para unos u otros movimientos sociales, pero que tiene de algún modo un cierto rasgo oligárquico de por sí, porque es una ideología que presume que un grupo de hackers o un grupo de operadores de Internet pueden cambiar la realidad con solo empezar a divulgar determinadas frases en Facebook o en Twitter o en los blogs. Y en Cuba hay partidarios de esa ideología. En Cuba siempre ha habido grupos de personas en determinados ámbitos intelectuales propensos a explicaciones basadas en la conspiración sobre hechos que para ellos les resultaban inintendibles, como por ejemplo la caída del campo socialista en el año 89 u otros fenómenos en la historia latinoamericana, en la historia mundial. Y obviamente ahora eso crea ciertamente un estado de paranoia en determinados medios, sobre todo ahora hay un gran cuestionamiento del llamado centrismo, o sea, se habla de supuestos grupos que quieren promover el centrismo en Cuba, o sea, formas socialdemócratas de organizar la sociedad. Yo no sé muy bien a qué se refieren eso, para mí acá ese centrismo más que otra cosa viene de la parte gubernamental, que ha incorporado lógicas capitalistas al desarrollo actual de Cuba, que ha incorporado prácticas antiambientalistas, que ha incorporado incluso prácticas culturales de ostentación extrema que antes no estaban aquí, y eso se hace con todos los permisos del gobierno, como mismo lo es el reggaetón, que también promueve esta ideología de una manera muy extendida, propensa, ubicua en Cuba. Y yo no creo que el reggaetón sea una conspiración, yo no creo que en Cuba esté teniendo lugar una conspiración a favor del capitalismo, porque sabemos que el capitalismo es el sistema mundo, es un sistema muy poderoso, es un sistema defendido por poderosos imperios y por poderosos grupos de negocios que son los que están ahora haciendo los acuerdos de negocio con el gobierno de Cuba. Y la cultura mundial también es una cultura en general de una u otra forma propensa al capitalismo, al conformismo, y eso es lo que está entrando ahora en Cuba en cantidades cada vez más crecientes. Y entonces, en este sentido, Internet puede utilizarse obviamente como un vehículo de cambio social, pero todavía eso no ha sido realidad en Cuba. Yo pienso que es más bien aquí ahora mismo un mito, y que es un mito que quizás no siempre actúa a favor de las personas que defienden el cambio más popular o más libertario, sino en favor de las oligarquías que existen en Cuba, porque precisamente es un mito
que multiplica la idea de que un grupo de personas operando por Internet pueden constituirse en una especie de oligarquía. Y eso para mí implica la necesidad de revalorar críticamente y tener un debate sobre ideas como han sido, por ejemplo, las ideas de Gene Sharp sobre las revoluciones hechas por las personas, no violentamente. Yo pienso que estas estrategias Gene Sharp son estrategias muy interesantes, se basan en la no violencia activa, han sido útiles para muchos movimientos antiautoritarios en el mundo, pero uno, me parece que han sido utilizadas también por gente poderosa en este mundo, y dos, cada vez es más clara la pregunta de qué viene después del cambio, porque hemos estado claros en los últimos años que cada vez los cambios que ocurren son menos favorables a los pueblos, sino que son más favorables a grupos oligárquicos que están luchando entre ellos por el control del mundo, que eso se ve en los países árabes, eso se ve con el surgimiento del Estado Islámico, eso se ve también en gran medida en América Latina hoy, y esto para nada es en función de crear una fobia respecto al Internet y a las nuevos medios de comunicación o la llamada incluso guerra no convencional, sino sencillamente implica para nosotros buscar una forma de posicionarnos de otro modo más propenso a que el Internet no sea el centro, sino que sea solo el medio donde de verdad las decisiones se tomen por gente del pueblo trabajador, sean o no gente que está en Internet, tengan o no Internet, porque como dije, en Cuba ya estamos hablando de un recurso bastante limitado. Sim. Você tinha falado sobre uma polêmica que tinha ocorrido. Yo creo que todo depende de quiénes la usamos y cómo la usamos. Y eso hasta el marco temporal en que se mantenga el monopolio total del Estado y sobre todo la compañía telefónica de Texas sobre el uso público de Internet va a ser muy difícil hacerlo, porque los precios van a seguir siendo precios de monopolio y va a ser difícil pensar en cualquier cooperativa o cualquier otra movida popular que utilice el Internet para su trabajo, directamente quiero decir, no para informarse o informar o promover su obra. Eso está bien que se promueva la obra, pero el mundo del capitalista, el sistema mundo, es el tipo de sistema que domina actualmente el planeta, y el punto es que, bueno, Cuba no escapa a ese comportamiento y son muy pocos realmente los esfuerzos anticapitalistas en Cuba, y habría que ver de qué manera esos esfuerzos anticapitalistas pueden montarse sobre plataformas reales, ya sea en Internet o en el mundo real. Para eso yo no tengo respuesta. Yo lo que sí sé es que actualmente la tendencia apunta a más gentrificación, apunta a más precarización, apunta a una mayor dinámica de transnacionalización de los espacios públicos cubanos, a una menor autenticidad de la cultura en Cuba y a una mayor presencia de prácticas burguesas de ostentación a través de intelectuales orgánicos del propio reggaetón, que es el género cultural actualmente dominante, el movimiento cultural dominante. Obviamente hay movimientos alternativos tipo movimientos hip hop y otros como publicaciones alternativas, como la revista Causa, como el blog del Observatorio Crítico, como los sitios que maneja el taller libertario Alfredo López, que operan en Internet pero desde la alternatividad, desde la resistencia, pero habría que ver de qué manera esto se puede convertir en un factor de acceso a cada vez mayores públicos aquí en Cuba. Indudablemente, sin embargo, Internet ha sido útil para nosotros en mantener contactos con compañeros de afuera. Muchas de las operaciones de nuestras redes de trabajo con las federaciones anarquistas, con nuestros grupos de desempeño dentro del mundo virtual, se desarrolla a través de Internet. ¿Vas al gimnasio? Gracias. Y entonces ese es el punto de contacto que tenemos en Internet. Es la tendencia que yo veo ahora.